Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Nueva entrega de algoritmos y estructuras de datos. Hoy vamos a ver, estamos armando este video para que puedan trabajar durante la semana con un nuevo tema que corresponde a una nueva estructura de control. Hasta ahora ustedes habían visto como estructuras de control el SIG o la condición simple, que después lo traducíamos como if en Python, y que después podíamos hacer un sí adentro de otro e ir anidándolos. Bueno, ahora lo que vamos a ver es una nueva estructura de control que es lo que denominamos genéricamente el para, que cuando los traduzcamos a Python y también cuando lo hagamos en Pascal, se va a traducir a través de la palabra reservada for, que es el para en inglés. ¿Cuándo utilizamos el para? Bueno, como les decía, hay estructuras de control que nos ayudan a hacer un bloque de código, es decir, una serie de acciones, como las que veníamos haciendo hasta ahora en secuencia o con la condición simple, pero repetidamente, iterativamente. Es decir, vamos a entrar en un ciclo. Y ese ciclo, o esa repetición o esa iteración, cuando sabemos exactamente cuántas veces lo queremos hacer, que es lo que ven acá, cantidad conocida de veces, ahí vamos a recurrir al para o al for. O sea que el para o el for es una estructura de control dentro del paradigma estructurado, que lo tienen todos los lenguajes de programación que soportan este paradigma, y lo que nos permite es hacer ciclos repetitivos o iterativos de bloques de código cuando conocemos exactamente la cantidad de veces que lo queremos repetir o hacer ejecutar a este bloque. Entonces, en el chapín, ¿cómo lo vamos a representar? Bueno, vamos a tener la palabra para, esa es nuestra acción, así como antes usábamos el leer y usábamos el mostrar o usábamos el sí, que son nuestras palabras reservadas en chapín. Para hacer la estructura repetitiva usamos el para. Una variable, que acá les pone la palabra, la variable índice, ustedes le pueden poner el nombre que quieran, habitualmente se le pone nombres como I, J, K, los van a encontrar genéricamente de esa forma, y tenemos que decir desde dónde hasta dónde vamos a iterar. Por ejemplo, desde 1 hasta un determinado número que lo vamos a colocar acá. Donde dice n, tenemos varias posibilidades. Podemos poner una constante, por ejemplo, si queremos ejecutar un programa 10 veces, vamos a poner para i de 1 hasta 10. Podemos poner una expresión algebraica, donde hay sumas, donde sumamos variables con constantes, o podemos poner una variable. Entonces, dependiendo del valor que leamos acá, en n, podemos iterar desde 1 hasta esa cantidad leída. Y lo hacemos más flexible a nuestro programa. Todas las acciones o el bloque de acciones que estén dentro del para se van a ejecutar tantas veces como el valor que diga acá en n. Esto ya lo vieron en detalle también en los videos de teoría, así que ahora vamos a pasar a la práctica. Acá tenemos, ustedes ya han terminado de trabajar hasta el ejercicio 14 de decisión simple. Entonces ahora viene una nueva estructura de control, de iteración o repetición. En principio, en esta semana vamos a ver el para o el for. Por ejemplo, acá tienen un chapín donde van a iterar. Usan la variable número como un índice que va a ir desde 1 a 25. ¿Y qué es lo que van a hacer? Bueno, estas tres acciones. Acá sería como una secuencia. Todo lo que vimos hasta ahora de secuencia y de bifurcación simple no se pierde. Se van empezando a combinar todas las estructuras de control. De hecho, acá hay una secuencia de tres acciones. Si no tuviésemos el para, tendríamos que leer el valor, calculábamos el cuadrado, porque hacíamos valor por valor, y lo mostrábamos, que valor, ese número que nos ingresen acá, al cuadrado es lo que esté en la variable quad, que lo calculamos previamente. Entonces este programa hubiese tenido tres pasos: leemos, calculamos y mostramos, y terminaba. Ahora, si ese bloque lo ponemos dentro de esta estructura de control, para,
lo que vamos a hacer es que esto se ejecute 25 veces, dependiendo del tope que pongamos acá en la iteración, en este caso en el para. Bueno, para seguir entendiendo vamos a empezar a hacer ejercicios. Vamos a hacer este, el 2. Dice dado como datos 100 números enteros, ya no es dado como dato un número entero, ahora dicen 100 números, tenemos que mostrar de cada uno si es positivo o negativo según corresponda. Si ustedes revisan la ejercitación de decisión simple, había un ejercicio donde ustedes deberían resolver cómo, dado un número, determinar si es positivo o negativo. De hecho, lo hemos visto en videos anteriores. O sea que podemos recurrir a ese diagrama de Chapin y reutilizarlo, nada más que ahora lo vamos a tener que hacer, iterar 100 veces. Bueno, ¿recuerdan cómo era? Acá van a ver que cambié, ¿no? Nuevo software, Structurizer se llama, porque se adapta mejor a estas nuevas estructuras de control. Pero bueno, ustedes sigan trabajando con lápiz y papel, no hay problema. ¿Cómo funciona esto? Bueno, vamos a ponerle como siempre un nombre. Estamos con la práctica 1. Vamos a hacer el bloque de ejercicios del para, del for, y este es el ejercicio 2, el que estamos por hacer. Este es el nombre del algoritmo. Lo usamos de paso para un indicador de qué ejercicio es. Lo primero que tenemos que hacer, vamos a hacer como lo habíamos hecho antes, ¿no? Teníamos que leer un número. ¿Se acuerdan que leíamos un número? Ustedes revisan en sus carpetas. Y después preguntábamos, por ejemplo, y que habíamos visto varias alternativas de solución. Si el número era positivo, ¿qué hacíamos? Por este lado, mostrábamos, o escribíamos, o exhibíamos, le podemos decir que el número este es positivo. Lo estamos haciendo rápido, porque esto ya ustedes ya lo saben. Ahora, si el número no es mayor que 0, este número ingresado, asumimos que definimos la variable número y sabemos que es un número entero, le damos ese tipo de datos. Si no es positivo, podemos acá hacer otra pregunta. Y podríamos preguntar, por ejemplo, si el número es menor a 0. Si el número es mayor a 0, va a venir por el verdadero y va a mostrar este mensaje y el programa terminaba. Si el número es menor a 0, abrimos otra condición adentro de la anterior, pero por la acción falsa de esta primera condición. Entonces, ¿qué ponemos acá? Y acá podemos mostrar, y estamos seguros que es negativo. Entonces, si se cumple esta condición, el número ingresado llega a ser un número mayor a 0, por el verdadero vamos a mostrar la leyenda positivo. Por el falso vamos a tener que volver a preguntar otra vez. Si es negativo, mostramos que es negativo, o sea, porque es menor a 0. Y si no es mayor a 0 y no es menor a 0, lo que vamos a mostrar, por descarte, sin necesidad de hacer otra pregunta, ya sabemos que le podemos decir, ingresaste el 0. Estás haciendo trampa. Esto era lo que nosotros habíamos resuelto en la decisión simple. Pero resulta que ahora el enunciado nos dice, bueno, pero yo no voy a ingresar un número, yo quiero hacer esto para 100 números. Como lo tengo que repetir o iterar 100 veces, vamos a poner una estructura para. Entonces, vamos a hacer una variable, que va a ser nuestra variable de control dentro del para. Yo le voy a poner i, que va a ir desde 1 hasta 100. Esto que dice paso acá es porque en algunos lenguajes de programación uno puede iterar, por ejemplo, de 1 a 100, pero no que el i vaya valiendo 1, en la próxima iteración 2, en la próxima iteración 3, sino que le puedo dar un salto, por ejemplo, de a 2, que valga 1, 3, 5, 7, o de a 10, 1, 10, 20, y así sucesivamente. Para nosotros, por defecto, siempre lo vamos a trabajar con un paso en 1, o sea que el incremento va a ser positivo y de 1 en 1. También es posible hacer, por ejemplo, que i vaya de 100 hasta 1. Y el paso ponerlo con valor negativo, menos 1. Entonces nuestra iteración
va a ir desde el 100, 99, 98, 97 y de manera decreciente. A los fines de la repetición del bloque interno, hacerlo de 100 a 1 o de 1 a 100 es lo mismo, porque vamos a estar iterando 100 veces. Entonces, podemos dejar de 1 a 100 con el paso de 1 en 1. Ahora, este para que está acá, lo tenemos que poner, pero cubriendo todo el para al bloque de código completo. O sea, leemos el número, preguntamos si es mayor a 0 es positivo, si es menor a 0 es negativo, y si no pasa nada ingresaste 0. Pero la próxima lectura del número tiene que estar adentro del para. Acá me quedó un for doble. Ahí está. Para que se vaya leyendo de manera iterativa 100 veces. Es decir, todo este conjunto de acciones tiene que estar dentro del bloque del para. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, pongo el para, el leer, lo pongo acá, no va a andar. ¿Por qué? Porque la primera acción que va a encontrar el algoritmo es querer iterar de 1 a 100. Viene para acá y va a valer 1. El número va a preguntar si el número es mayor a 0 y ahí ya vamos a tener problemas, porque el número no fue leído, no tiene valor, porque este leer lo dejamos afuera. Otro problema que pueden tener es que si ustedes ponen el leer arriba del para, entonces ponen leer número, supongamos que acá le ingresamos 5, y después va a ir con el para desde 1 hasta 100, esto se va a iterar 100 veces, pero número siempre va a tomar un único valor, que es el de 5, y no va a cambiar nunca. O sea que me va a salir 100 mensajes, va a decir positivo, positivo, positivo 100 veces. ¿Por qué? Porque no le di la alternativa de volver a ingresar el próximo número. Entonces, ponerlo fuera del para antes o ponerlo después sería un error. Lo que tenemos que hacer es colocarlo adentro del para. ¿Pero dónde? Acá se va a ejecutar todo dentro del para, pero tampoco acá. Porque necesito primero leer el número y de acuerdo al valor del número, hacer la pregunta. Bueno, todas esas consideraciones son importantes ahora porque ya fíjense que estamos mezclando 3 estructuras de control. La secuencia, porque leemos y preguntamos, justamente la condición simple, porque hay una pregunta, y todo eso dentro de esta estructura de control que es el para. O sea, tenemos esta estructura que está en amarillo, es la repetitiva o iterativa, en particular el para. Acá tenemos un comienzo de secuencia y acá tenemos una bifurcación. O sea, estamos mezclando todas las estructuras de control y de ahora en más va a ser así. Porque vamos haciendo algoritmos más completos, más complejos, donde vamos reusando y reutilizando todas las estructuras de control para resolver un problema. Hecho esto, lo que tenemos que hacer ahora es ver cómo funciona en Python. Vamos al Sublime Text y acá se los copié. Entonces ustedes, acá les pongo como comentario el nombre del ejercicio, vamos a utilizar 2 variables. La variable i, que es nuestra variable de control en la iteración, y la variable número, que es la que va a ir capturando y nos va a ir leyendo para que el operador pueda ir ingresando cada uno de los números. Acá iría un 100, por ejemplo. Entonces vamos a iterar 100 veces y nos debería preguntar qué número queremos ingresar, cargamos el número y acá lo que ustedes vieron ya que es la pregunta, si el número es mayor a 0, ponemos que ese número es positivo. Si no, el else, volvemos a hacer otra pregunta. Si el número es menor a 0, ponemos que es negativo. Y si no, ingresaste el 0. Ahora, para cuando ustedes vayan a programarlo y lo quieran probar, no necesariamente tienen que dejarle el 100 acá. Podemos hacer una cosa así. Vamos a probarlo, iterar 5 veces. Si después anda bien, lo cambiamos y le ponemos el valor definitivo. Entonces vamos a probar esto. Y ahí me dice, ingrese un número, vamos a poner, supongamos, el 5 que habíamos pensado, y me dice que es positivo. Vieron que vuelve a aparecer el próximo mensaje,
¿Por qué vuelve a aparecer este mensaje? Vamos a checarlo acá. Porque este input de ingreso un número, con su leyenda de ingreso un número, está dentro del for, dentro de la estructura repetitiva o iterativa. Si ahora le ponemos un -2, dice que es negativo. Y si le ponemos 0, dice que ingresaste el 0. Se está recorriendo por los distintos caminitos que nosotros definimos previamente en el Chapin. Acá lo único que hicimos fue traducir eso a Python. Fíjense que acá el para en Python es la palabra reservada for, la variable de incremento, que yo acá le puse i, y no es una traducción directa del Chapin, que acá nosotros ponemos para i, que va desde 1 hasta 100. Sino que usa esta otra palabra reservada. Dice que para i itere en el rango entre 1 y 5. Tiene que usar la palabra reservada for, la palabra reservada in, range, y entre paréntesis separado por coma, el mínimo y el máximo de iteración. O sea, desde dónde comienza la iteración y cuál es el tope. Y puede tener a un tercer parámetro que sería ese paso o incremento. Python lo acepta y acá podríamos, por ejemplo, iterar desde 1 a 20, pero saltando de a 2. Entonces la iteración va a ser 1, 3, 5, 7, el valor de i. Si yo pongo de 1, por ejemplo, puedo poner un rango desde 1 hasta 10, iterando de 5 en 5. Entonces esto me va a producir 2 iteraciones, porque va a arrancar con el 1, va a arrancar con el 5, y después va a llegar a 10 y va a salir, o 3 iteraciones en este caso. Bueno, por ahora a nosotros nos interesa determinar una cantidad conocida de veces, en este caso de 100 veces, e ir iterándolo. Habíamos puesto 5 y estábamos ejecutando el programa, porque acá también les quiero mostrar algo que tienen que tener en cuenta. Ingresamos un número, pusimos el 5, después pusimos el -2, pusimos el 0 y viene andando bien. Vamos a poner otro número, por ejemplo, no sé, el 7. Este es nuestro cuarto ingreso. 1, 2, 3, 4. Le ponemos Enter, nos dice que es positivo y terminó. Entonces ahí ya tenemos una observación que hacer, que nos hizo 4 ingresos. ¿Por qué? Porque en Python este número hasta no es inclusive, o sea, no está incluido ese valor. O sea que va a iterar con i desde 1 hasta 4, o sea, sería como, ustedes lo pueden pensar, como si fuese un menor a 5. No es menor o igual, no está incluido ese tope. Entonces, para solucionar eso, hay dos formas. Algunos le dejan este número 5, porque es indicativo de saber hasta cuándo itera, y le ponen +1, porque acá pueden poner variables o expresiones algebraicas como esta, o constantes. Y si no, digamos, ¿cuál es la ventaja de esto? Y saber que va a iterar 5 veces, pero le tienen que poner un +1 para saber para que justamente incluya esa quinta iteración. Y si no, le ponen un 6, pero tienen que saber que esto itera hasta el 5. Entonces vamos, este que terminó, lo volvemos a ejecutar, lo graban, lo ejecutan, y ahí vamos a probar. Por ejemplo, ingresamos el 5, me dice que es positivo, el 2 es positivo, acá que puse un 0, acá puse el -8, antes había terminado en el cuarto ingreso, pero ahora sí me pide un quinto ingreso, le pone 10 y que es positivo. Bueno, esas son las consideraciones que tienen que tener en cuenta cuando traducen en el Python el Chapin, en este caso al Python. También esta variable i, si ustedes la miran, no la están usando, porque están ingresando un valor a la variable número y después la vamos usando en las sucesivas preguntas para ver cuál sería el mensaje que corresponde de acuerdo al número ingresado. Pero se puede llegar a utilizar esa variable de acuerdo al problema acá adentro. Por ejemplo, nosotros si le queremos dar una indicación acá, para que nos vaya llevando una guía de cuál es el ingreso que va teniendo, si fue el primero, el segundo, el tercero, y le podemos poner, por ejemplo, ingreso I, ¿sí? Y acá le concatenamos 2 puntos. Para que me vaya poniendo ingreso 1, ingreso 2, ingreso 3,
ya no sería necesario este mensaje. Entonces aparece el print, me lo toma y después mostramos el resultado. A ver si no me equivoqué. Ahí está, ingreso 1, ponemos por ejemplo el 5 y me dice que el 5 es positivo. Ingreso 2 y ponemos el -9 y me dice que es negativo. Ingreso 3, el 0. Este número 1, 2, 3 y 4 es el valor que va tomando la variable i automáticamente. No la tengo que sumar yo, no la tengo que programar y hacer que i vaya sumándose de a 1, porque la estructura de control for lo hace internamente automáticamente. Fíjense que en el chapín tampoco puse acá adentro que i se vaya sumando, sino que el para de por sí hace que esa variable de control de iteración se sume internamente y automáticamente. Entonces acá le vamos a poner un 15, el 15 es positivo y el último ingreso, un 0, me dice que ingresaste 0 y terminó. Y ahí tuvimos los 5 ingresos. Cuando vemos que esto está funcionando, que este chapín es correcto, lo guardamos, guardan el Python, y ahí sí cumplimos con este requerimiento. Último, pues sabemos que funciona, y le tenemos que poner el 100 más 1 o 101, porque lo queremos hacer iterar 100 veces, que era lo que nos estaba pidiendo en el enunciado, que dado 100 números enteros, para cada uno mostrar si es positivo y negativo. Nosotros lo hicimos más completo. Decimos si es positivo, si es negativo o si ingresa el 0. Bueno, entonces ahora vamos a hacer otro ejercicio para seguir practicando esta nueva estructura del para o del for. Bueno, entonces, ¿qué ejercicio hacemos? Vamos a continuar dentro de la práctica. Hicimos el ejercicio 2, ahora vamos a hacer el 3, para ver algo acá, un comportamiento especial de un tipo de variables. Nos dicen que tenemos que ingresar una sucesión de 300 números enteros. Supongamos que tenemos una lista de 300 números enteros y los queremos cargar. Y de esos 300 números, al ser enteros pueden ser negativos, positivos, 0, como lo resolvimos en el ejercicio anterior, pero acá de lo que queremos saber de esos 300 números es la cantidad de números positivos que hay en esa lista. ¿Cuántos son? O sea que el ingreso va a ser un número entero repetido 300 veces. En definitiva, 300 números enteros. Pero la salida ahora es un número, que es una cantidad, que es cuántos de esos 300 fueron positivos. Entonces, vamos a recurrir al chapín, le ponemos el nombre a nuestro algoritmo, práctica 1, estamos en la estructura de control para, y este es el ejercicio 3. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es leer números. ¿Cuántos números tenemos que leer? Son 300. Por lo tanto, vamos a tener que hacer uso de una estructura repetitiva, esta, la del para. Le voy a poner como nombre a mi variable i, vamos a sacar esto de acá, así queda todo en castellano, para i de 1, hasta, vamos a cambiar esto de inglés por castellano, y el hasta se lo vamos a poner desde 1 a 300. Esa va a ser nuestra iteración. Ahora a nivel de algoritmo, ya conocemos que podemos iterar esa cantidad de veces. Entonces vamos a iterar desde 1 hasta 300, porque es la lista que queremos cargar. Bien, adentro de ese ciclo iterativo, lo primero que tenemos que hacer, ustedes se podrán ya imaginar que lo que tenemos que hacer es leer un número. ¿Cuántas veces va a ocurrir esta lectura de número? 300 veces. Cuando i vale 1, vamos a pedirle al operador que nos ingrese un número. Vuelve el ciclo repetitivo, iterativo, porque el leer está dentro del para, y lo vamos a leer por segunda vez cuando i vale 2, y así por tercera vez, y así 300 veces. Pero la variable que estamos usando es una sola, que es número.
cuyo contenido se va a ir reemplazando a medida que va ocurriendo la acción de leer. Acuérdense que una variable la podemos reemplazar el contenido, le podemos asignar valor a través de la lectura o a través de la asignación. Entonces, leemos el número. Lo que tenemos que hacer es, el objetivo de nuestro algoritmo es contar, pero solo los positivos. ¿Cómo sabemos si tenemos que contar o no? Y si ese número es positivo o no. Volvemos a usar esta estructura de control. La pregunta, si el número es mayor a 0, quiere decir que el número es positivo, por el verdadero tenemos que contar. Por el falso, no. O sea que esta es una condición simple, se la conoce como condición simple incompleta, porque solamente vamos a programar por el lado del verdadero. Por el falso no hacemos nada. Solamente nos interesa contar los números positivos. ¿Cómo contamos? Tenemos que usar una nueva variable. Por ejemplo, le vamos a llamar cont, o contador, el nombre que ustedes quieran. A esa variable le tenemos que asignar su propio contenido que tenía hasta ese momento y le sumamos 1. ¿Qué significa esto? Que cuando i vale 1 es la primera vez, leemos el primer número, a lo que haya en contador, que ahora no hay nada, le sumamos 1. Y eso de que no hay nada es un problema. Si no hay nada, nos puede dar error cuando lo programemos en un determinado lenguaje de programación. Entonces nos tenemos que asegurar de asignarle un valor. Esto se llama inicializar. Estamos seteando o inicializando la variable cont y le estamos poniendo, como vamos a contar, el número 0. ¿A dónde lo inicializamos? Bueno, al principio del programa. Ese contador lo tenemos que poner a esa variable con el valor 0. ¿Para qué? Para cuando empezamos a iterar de manera repetitiva 300 veces, cada número que lo vayamos leyendo, lo capturamos a través de la variable número, lo usamos para comparar y si llega a ser positivo, tenemos que incrementar en 1 el contador. Entonces, si este contador que está acá, que es nuestra variable, está en 0, al sumarle el entero, en la constante 1, hace 0 más 1 y nos da el valor 1, la expresión algebraica que está a la derecha. 0 más 1, el 0 lo tiene porque se lo asignamos al principio, 0 más 1 me da 1. Y ese resultado se lo asigno a cont. Entonces, el 0 que había en la variable cont, que está una variable, acuérdense que es un lugar en la memoria, imagínense que esto es un casillero en la memoria y que se llama cont. Esa es nuestra variable contador. En la memoria también vamos a tener otras variables. Por ejemplo, está la variable i y está la variable número. Vamos a trabajar con 3 variables en este programa. Acá está i, vamos a ponerlo por acá, y acá está número. Cuando comienza el programa, la variable contador vale 0. La variable i no tiene valor en este momento y variable número tampoco. Cuando empieza el para, el primer valor de i es 1. ¿Sí? I vale 1. Leemos número y en estas 2 primeras acciones, número todavía no tomó valor. Cuando leemos número, el valor de la variable número va a depender de lo que nos ingrese el operador. Por ejemplo, nos ingresó un número, por ejemplo, cualquiera, 25. Esa acción de leer asignó a la variable número el valor 25. Entonces, usamos ese 25 que está acá y lo comparamos, y si llega a ser mayor que 0, vamos a por el verdadero y comparamos, y lo que hacemos es una expresión algebraica donde el contenido de cont, que es 0, le sumamos la constante 1. Entonces 0 más 1, esta expresión algebraica a la derecha da 1.
y se lo asignamos a cont. Eso hace que ahora cont deje de valer 0 y pase a valer 1. Producto de esa asignación ocurrida después de haber hecho la expresión algebraica del término de la derecha. Vamos a borrar acá. Entonces ahora la variable cont vale 1. Vuelve el para. Ahora el i, ¿cuánto vale? Acá el i se lo borramos y el i vale 2. Cuando el i vale 2, lo que hace el programa es volver a leer número. Entonces este número ingresamos un nuevo valor. Un nuevo valor en la variable número, que por ejemplo cargamos el número menos 15. Ingresado el menos 15, compara si es positivo y me dice que no, o no es mayor que 0. Viene por el falso y no hacemos nada. Vuelve el programa y vale 3. Leemos un nuevo número, supongamos que leemos el número 10. Como 10 es mayor a 0, bien que las variables siempre tienen un único valor en cada momento. Como 10 es mayor a 0, venimos acá a cont. ¿Cuánto vale cont ahora? 1, porque contamos el primer ingreso positivo, ese 25. Eso es lo que hay en la variable cont. Todas estas expresiones se resuelven primero lo de la derecha y después se asigna a la izquierda. Entonces, como cont vale 1, le sumamos la constante entera 1 y ahora cont vale 2, porque se lo estamos asignando. Es decir, que hace el valor original que tenía cont 1 más 1 es 2 y por lo tanto ahora le asignamos el valor 2 y eso hace que cont ahora valga 2. Y así se va produciendo iterativamente el programa. ¿Hasta cuándo? 300 veces. ¿Cuántos números voy a leer? 300, porque el leer lo tengo acá adentro. ¿Cuántos positivos hay? Y va a depender de que cada ingreso que vaya haciendo, si fue mayor que 0, vino para acá y lo contó. ¿Cómo se llama cont genéricamente? A esas variables les llamamos variables contadores. Un contador es una variable, que es un lugar en la memoria, que lo tenemos que inicializar en 0, porque si no la primera vez esta expresión va a tener problemas, y lo que hacemos es, a esa variable contadora le sumamos 1 y el resultado se lo asignamos a ella misma. Eso hace que cada vez que se ejecute esta acción, la variable contador se incrementa en 1. Bueno, ahora que ya sabemos usar una variable contador, y que el para ocurre 300 veces, y le dimos 300 y contamos, ¿qué es lo que va a quedar adentro de la variable? Bueno, justamente la cantidad de números positivos. ¿Qué es lo que hay que mostrar? Cuando termina, mostramos, le podemos poner un cartelito, la cantidad de positivos es ¿cuánto? Cont. Para eso usamos la variable contadora. ¿A dónde ponemos este mostrar? Afuera del para. Porque si lo ponemos acá adentro, cada vez que hay un número positivo y lo contemos, vamos a mostrar la cantidad de positivos y justamente vamos a ir mostrando uno a uno cómo se va incrementando los contadores. Entonces, lo que sí tiene que ocurrir, que este último mostrar, o escribir, o exhibir, tiene que estar fuera del ciclo iterativo. Pero el leer tiene que estar adentro. El asignar la variable contador en 0 se hace una única vez y afuera. Porque si lo pusiésemos a este contador acá adentro, cada vez que leemos un número, la variable la seteamos en 0 y nunca la dejamos avanzar y contar los positivos. Bueno, este es el ejercicio, el 3, donde vimos un nuevo concepto que es el de la variable contador. Ahora vamos a hacer uno nuevo, que es el ejercicio 6. Esto vamos a guardarlo, así no lo perdemos. Ya tenemos el nombre, el ejercicio 3, y hacemos uno nuevo. El que vamos a hacer es este, el 6. El 6 lo que nos indica es que sabiendo que una carrera universitaria cuenta con X cantidad de materias, ingresar las notas con que un alumno aprobó cada una de las materias durante su carrera universitaria y finalmente mostrar la nota promedio de dicho alumno. ¿Qué significa?
que tenemos que primero pedir cuántas materias tiene una carrera. O sea, este algoritmo es más genérico. Puede servir para saber el promedio de un alumno, el promedio de notas que saca un alumno, pero para cualquier tipo de carreras, porque una carrera universitaria puede tener 20 materias, otra puede tener 42, otra 30. Entonces lo primero que tenemos que hacer es pedir este X. ¿Cuántas veces vamos a iterar? Y X veces, porque depende del número entero que venga acá. Entonces, si una carrera tiene 42 materias, vamos a iterar con I desde 1 hasta 42. ¿Qué es lo que tendríamos que ingresar dentro de esa iteración? La nota. La nota va a ser otra variable entera que va a ir de 1 a 10, y esa nota va a corresponderse a cada una de las materias que fue rindiendo el alumno, pero van a tener muchas materias, X. Entonces, si queremos calcular el promedio de esas materias, tenemos que, si tenemos alguien que rindió la primera materia con 8, otra con 9, otra con 8, otra con 9 y otra con 10, suponiendo que X equivalió, nos ingresaron un número 5, porque hubo una carrera que tiene 5 materias, tenemos que ir ingresando todas estas notas, la suma de estas notas, tenemos que ir acumulándolas, acumulando o sumando esas notas, porque después el resultado de esa suma o de ese acumulador lo tenemos que dividir por ¿cuánto? Por X, para sacar el promedio. Entonces, si hubo 5 materias que tiene una carrera, tenemos que cargar 5 notas, las sumamos o acumulamos, lo dividimos por 5, que va a ser el contenido de X, y eso va a ser el promedio de materias. Bueno, ¿cómo lo resolvemos? Vamos a tener que recurrir a un chapín. Ahora que ya sabemos cómo funciona, vamos a hacer uno nuevo. Este es práctica 1 del para, ejercicio 6, dijimos que vamos a hacer. Y lo primero que vamos a hacer es leer X. Ese leer X va a estar fuera del para. ¿Por qué va a estar fuera del para? Porque se lee una sola vez cuando comienza la ejecución del algoritmo para saber cuántas materias tiene la carrera de cuyo alumno queremos calcular el promedio de notas. Después sí, podemos hacer un para con I desde 1 hasta, y acá viene una segunda cuestión nueva. No siempre el valor final o el hasta va a ser una constante. En este caso va a ser una variable. ¿Por qué va a ser una variable? Porque vamos a iterar con I para I desde 1 hasta X. ¿Cuánto vale X? Y depende de la cantidad de materias que tenga la carrera del alumno del cual queremos calcular el promedio. Puede ser 20, 30, 40. Entonces, si bien es una cantidad fija de veces que va a ocurrir esta iteración, el valor, el hasta, va a depender de lo que ingresemos acá, en el leer X, que obviamente tiene que ocurrir antes que el para y una única vez. ¿Qué es lo que vamos a hacer adentro del para? Leer, como antes habíamos leído el número y saber cuántos positivos era, acá tenemos que leer la nota. Después vamos a aprender a validarla y asegurarnos de que la nota tenga un número entero entre 1 y 10, para saber que sea una nota válida. Por ahora siempre les digo, asumimos que la nota está bien. ¿Qué hacemos con esa nota? No la tenemos que contar, porque de hecho, ¿cuántas materias tiene esta carrera? X, ya sabemos la cantidad. El contador era para resolver el problema anterior. Acá tenemos que acumular o tenemos que sumar, es decir, vamos a tener que llevar otra variable, por ejemplo, yo le puse acum, y le asignamos la suma de acum más nota. ¿Qué significa esto? El contenido que tiene hasta ahora la variable acumulador, que no tiene nada, le sumamos la nota. Como no tiene nada, tenemos que recurrir a lo que ya aprendimos. A acum le asignamos 0. ¿Por qué a acum le asignamos 0?
Esto puede estar antes o después, ¿no? A cum le asignamos 0 y leemos x, o leemos x y a cum le asignamos 0, esto es indistinto. Porque cuando lleguemos, cuando i vale 1, leemos la primera nota del alumno, tenemos que hacer lo que está en la variable nota, se lo sumamos a acum. Y acum tiene que tener un valor, si no, cuando lo programemos a esto nos puede dar error. Entonces siempre que vamos a acumular nos conviene ponerlo en 0. Entonces hacemos 0 más la nota, supongamos que acá hay un 9, 0 más 9 nos da 9. Y ese resultado algebraico se lo asignamos a una variable, que en este caso es la misma. Lo que va a hacer es, como vimos en el caso anterior, el 0 que estaba en acum va a ser reemplazado, va a ser pisado por el nuevo valor producto de esta expresión algebraica. Entonces va a ser 0 más 9, suponiendo que en nota hay un 9, y ese 9 se guarda en acum. Cuando vuelve a iterar, e i vale 2, y volvamos a leer la nueva nota, supongamos que sacó un 10 en la segunda materia, ahora en nota hay un 10, ya no está más el 9, se pisó. Y a ese 10 se lo voy a sumar al 9, que había quedado en acum producto de la asignación anterior. Entonces esta expresión algebraica me va a dar 19, y ese 19 se lo asigno a acum, y el nuevo valor de acum es 19. Y así sucesivamente y de manera iterativa, X veces voy a ir leyendo notas e ir sumarizando o acumulando en una variable la suma de las notas obtenidas. ¿Para qué? Porque el objetivo de mi algoritmo es calcular el promedio de notas del alumno para X materias de una carrera. ¿Cómo calculo el promedio? Y si yo tengo la suma de todas las notas sacadas por ese alumno, cada vez que aprobó una materia, lo que tengo que hacer al finalizar el algoritmo es mostrar el promedio. Entonces acá podemos calcular, por ejemplo, podemos hacer que el promedio es todas las notas acumuladas que tuve para las X materias, que las voy a tener en acum, dividido, división real, no división entera, porque el promedio siempre es un número real, la cantidad de materias, que no las tuve que contar porque ya las tengo en X. Una vez calculado ese promedio, lo que tengo que hacer es mostrarlo. Tenemos que mostrar que el promedio, así, el promedio, pueden hacer el cartel un poco más grande, pero el promedio es lo que está en la variable promedio. Obviamente que vamos a mostrar el promedio previo a haberlo calculado, y para poder calcularlo, este cálculo lo tenemos que hacer cuando terminó la iteración del para, X veces, y donde fuimos leyendo la nota y acumulándola. ¿Qué podríamos hacer acá al final? Si quieren, y esto también es válido, hacer directamente en el momento del mostrar lo que está en la variable acumulador dividido X. Entonces, calcula esta expresión algebraica y después lo muestra. Si hacemos esto, obviamente que esto que está acá no es necesario. Entonces termina de iterar y cuando mostramos ya el cálculo hecho y nos evitamos tener una variable adicional que la podríamos suprimir haciendo el cálculo directamente en el momento del mostrar, del escribir o del exhibir. ¿Cuál es el aprendizaje de este algoritmo? Que ahora no solamente saben usar variables contadores, ese cont igual le asignamos el cont más 1, sino que ahora hay otro tipo de uso de las variables que llaman acumuladores o sumadores, que es la misma variable más el valor que queremos ir sumarizando o acumulando. Cuando es contador, acá viene un 1, una constante. Cuando es acumulador, acá viene una variable, que es el contenido que queremos ir acumulando. Bueno, resuelto el ejercicio 6, lo guardamos, así no lo perdemos. Y lo que viene, tanto del 3 como del 6, es programarlo en Python. Se los voy a colocar y se los voy a compartir en esa carpeta compartida donde les voy subiendo las soluciones en Python para no hacer tan largo el video. Bueno, último ejercicio en esta estructura de control for que hacemos hoy en este video.
El ejercicio que vamos a hacer es un ejercicio importante, una estrategia de solución importante que tienen que conocer, y es el que está en el ejercicio, vamos a hacer el 16 y el 17 juntos, en un mismo algoritmo, y lo vamos a mejorar un poco. El 16 dice que dada una lista de 93 números, determinar e informar el valor máximo y el orden en el que fue ingresado. Les recomiendo que miren el video anterior y ahí van a ver un ejercicio, que es el ejercicio 14, si no me equivoco, vamos para arriba, que es, no, el 12 y el 13, estos dos de acá. ¿Se acuerdan que nos ingresaban 6 números positivos diferentes y teníamos que mostrar cuál era el mayor de esos 6 y en qué posición se ingresaba? Entonces hacíamos una serie o lo podíamos resolver haciendo una serie de condicionales anidados, de sí anidados uno dentro de otro, o también, fíjense cómo lo resolvimos en el video anterior, de ir usando una única variable, la leíamos, la íbamos comparando e íbamos dejando en una variable quién era el mayor y en qué posición estaba. El problema de esto, de esta solución que hicimos acá en el 12 y en el 13, era que solamente servía para 6 números y, y de manera y teníamos que repetir el bloque de comparaciones 6 veces. Bueno, eso es lo que vamos a intentar, ahora que conocemos la estructura para, hacerlo mejor, ¿no? Entonces, acá lo que nos dicen es 93 números. Si hubiésemos usado la estrategia de resolución del 12 y del 13 de decisión simple, tendríamos que hacer 93 bloques comparativos. Entonces, ¿cómo resolver esto? El objetivo es, nos ingresan 93 números y tenemos que buscar el máximo valor de esos 93 y en qué orden fue ingresado. Entonces, acá les empecé a hacer el chapín. Una manera de resolverlo, hay varias, pero una puede ser, primero, leer un número, el primer número de esos 93. ¿Por qué lo leemos afuera? Porque uno diría, bueno, hagamos un para de 93 números y ya está. Bueno, porque al leerlo afuera, la primera vez, ya sabemos que ese número leído es nuestro primer mayor, porque es el único número que tenemos de la serie, y que la posición del mayor es el 1. O sea, es como que inicializaríamos las variables. Ya sabemos quién es el mayor y en qué posición está. Una vez que tenemos ese dato, lo que tendríamos que hacer es empezar a hacer un proceso repetitivo o iterativo. Acá estamos usando la variable número para ir leyendo los valores, la variable mayor, donde vamos a ir guardando de todos los números leídos quién es el más grande y en qué posición. Ya tenemos el primer número en la variable mayor y la posición en 1. Entonces ahora tenemos que leer el resto. Primera estructura de control utilizada, intuitivamente, un para, ¿no? Un para que nos diga, vamos a sacarle el for este de acá, nos permita repetitivamente ir ingresando números, comparando y asignando. Ahora, si ya hicimos una primera lectura afuera, algo que no habíamos hecho en ejercicios anteriores y que se puede hacer, es empezar a iterar, por ejemplo, con el i a partir del 2. ¿Por qué? Y porque ya con el i en 1 es lo que ocurrió afuera y que nos sirvió para asignar nuestro mayor y en qué posición estaba, que era la 1. Entonces nos quedan 92 iteraciones, con el i desde 2 hasta 93. Como al i no lo vamos a usar, podríamos poner con el i desde 1 hasta 92. Esto es equivalente, ¿no? Poner i desde 2 a 93 o i desde 1 hasta 92. Lo importante es poder iterar 92 veces. Porque una iteración, como les dije, ya ocurrió afuera. ¿Qué es lo que pondremos adentro del bloque del para? Bueno, esto me está... Cada vez que hago una corrección, se me arregla una cosa, se me desarregla la otra. Una vez que estamos adentro del para, lo que tenemos que hacer de manera iterativa es leer el número. ¿Qué número ingresaríamos acá? Y sería el segundo de la serie de 93. Una vez que lo leemos, viene la comparación, similar, si se fueron a ver el ejercicio anterior como lo habíamos resuelto, el de la decisión simple, el 12 y el 13 de decisión simple, tendríamos que comparar, como estamos buscando, este nuevo número leído, que sería el segundo, con la variable mayor, que por ahora tiene nuestro primer valor leído.
Si eso llega a ser verdadero, o sea que el nuevo número leído, en este caso el segundo, es mayor que el que teníamos hasta ahora, el primero, tendríamos que modificar el contenido de estas variables. ¿Qué pondríamos acá? O sea, ¿quién sería nuestro nuevo mayor? El número que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque ese número que acabamos de leer es mayor que el mayor que teníamos. ¿Y en qué posición está? Y uno podría decir, bueno, está en la posición 2. Sí, pero después cuando encuentre un mayor, vamos a tener que ir cambiándolo. Bueno, para que el algoritmo funcione, ¿quién es la variable que tiene la posición en el momento de haber ingresado un número mayor? Bueno, ahí está el uso de la variable i. Entonces, ya esa hipótesis que teníamos de que es lo mismo, de que itere desde 1 a 92 o itere desde 2 a 93, ya no deja de ser lo mismo porque nos va a servir ese valor exacto de i. Entonces, fíjense, le hacemos lectura previa, inicializamos la variable de mayor y la posición en 1, con el mayor con el primer número y la posición en 1, e iteramos con i desde 2 hasta 93 porque son las 92 ingresos faltantes que nos quedan. A partir de ahí leemos el número, comparamos y en el caso de que el número nuevo sea mayor, cambiamos. Y así cuando leemos el tercer número, vamos comparando y puede ser que vaya viniendo por acá por el falso si los nuevos números leídos en la serie sucesiva que vamos ingresando no es mayor. Cuando aparezca un número más grande del último mayor que hayamos tenido, esto va a ser verdadero y lo que va a hacer es que le pusimos acá este bloque de código de cambiarlo. Vamos a cambiar la variable mayor por ese nuevo número más grande que apareció y la posición, el i que tenga en ese momento. Cuando esto termine, o itere 92 veces, más la iteración inicial, vamos a haber ingresado 93 números, nos vamos a quedar en esta variable mayor con el número más grande y en la posición en qué secuencia, en cuál de las instancias de esas 93 ocurrió el ingreso del mayor. Y lo que tenemos que hacer es mostrar. El mayor es lo que esté en la variable mayor y que se ingresó en esta posición. Bueno, entonces, algunas mejoras que le podemos hacer. ¿Para qué cantidad de números funciona este algoritmo? Y está fijo, para 93. Entonces, sería bueno hacerlo variable. Que nos ingresen, como hicimos en el ejercicio anterior, hasta qué número, la serie o hasta qué cantidad de números lo queremos usar para comparar. O sea que si lo hacemos variable con X, pero si hacemos esto, tenemos que hacer una lectura previa de decirle, bueno, decime la cantidad de números que querés usar para obtener el mayor, o el tamaño de la serie que vamos a analizar. Una vez que sepamos el tamaño de la serie, ese X es el que vamos a usar como tope. Entonces este algoritmo ya lo mejoramos, sirve para cualquier cantidad de números que querramos comparar y de esa cantidad de números, a medida que lo vayamos ingresando, saber cuál es el mayor. Y ya que estamos, lo que podemos hacer es el ejercicio siguiente, que decía el 17, ¿cuál es el menor? O sea, el mayor o valor máximo, ya lo hicimos. Ahora el valor mínimo, el menor, y en qué orden fue ingresado. Bueno, es una lógica parecida. Entonces, tenemos la serie genérica que nos van a ingresar acá, que se va a hacer el tope, leemos el primer número, ese primer número leído, así como es nuestro único y primer mayor, también va a ser nuestro único y primer menor, o mínimo, como le quieren llamar, que es el número. ¿Y por qué? Y porque es el único menor que conocemos hasta ahora. ¿Y por qué va en otra variable? Y porque de X números que ingresemos, de todos esos, uno va a ser el menor y otro va a ser el mayor. Pero son dos lugares en la memoria donde vamos a tener que guardar el menor y el mayor. No podemos usar la misma variable para dos datos diferentes. Y pueden estar y de hecho es muy probable que estén en posiciones distintas. Por lo tanto, necesitamos la posición del menor, que le puse ese nombre yo, pero al principio va a estar en 1. Entonces, el menor es número, el mayor es número, por ahora, porque es el único que tenemos, pero nos sirve para inicializar.
para que partan con un valor real dentro de la serie de X números, con el primer número. Y a partir de ahí lo podamos ir comparando con el resto de la serie. Y están en la primera posición. Cuando empezamos a iterar vamos a ir leyendo desde el segundo hasta el tope o hasta el tamaño de la serie que nos quieran ingresar. Leemos el número y acá sabemos cómo ir calculando y averiguando el mayor. Entonces, lo que podríamos hacer es, así como calculamos el mayor, también tendríamos que hacer una pregunta. Si el número es menor que la variable menor que tenemos hasta ahora, si pasa eso, por el verdadero, ¿qué tendríamos que hacer? Y lo tenemos que cambiar. A menor le asignamos el número ingresado y a la posición del menor le asignamos la variable i, que es la que nos va llevando el conteo de los números. Bueno, lo que nos falta acá abajo es mostrarlo. También, así como mostramos el mayor, tenemos que mostrar que el menor es lo que esté en la variable menor y que se ingresó en la posición pos-men. Ese es el nombre de nuestra variable, la posición menor. Ahí mostramos el mayor y el menor. Esto en el orden en que ustedes lo quieran mostrar, es indistinto. Pero siempre el mostrar el resultado final es después del para. Y lo que hacemos adentro del para de manera iterativa, a partir del segundo ingreso hasta el último ingreso, de acuerdo al tamaño de la secuencia, es leer. Si el nuevo número llega a ser menor que el menor, lo cambiamos. Esta pregunta la podrían poner acá. Si no es menor que el menor, y bueno, preguntemos si es mayor que el mayor. Y si no, lo dejan como preguntas independientes. Si esto pasa por el verdadero, lo cambiamos. Por el falso no hacemos nada. Y después preguntamos si es mayor que el mayor, ese número que acabamos de leer, lo cambiamos. Si no, dejamos el que estaba. Puede ser que el primer ingreso sea el mayor y después no lo cambiemos más. Y solo cambiemos el menor o viceversa. Lo que les queda a ustedes hacer es repasar este algoritmo, hacer las pruebas de escritorio, pruébenlo con distintos casos para una secuencia no tan grande y una vez que lo comprendieron, lo fueron probando, lo programan en Python. De los 3 chapines que les mostré en este video, en la última etapa, después les subo la solución en Python para que también la comparen. Bueno, con esto damos por terminado la entrega del para. Espero que lo hayan comprendido, que hayan entendido los conceptos de todas las variantes posibles de iterar con el desde y el hasta, el comportamiento de la variable i, que el nombre i lo estoy usando genéricamente, pero pueden ponerle el nombre que ustedes quieran. El comportamiento de la variable contador, el comportamiento de la variable sumador o acumulador, cómo se van interactuando las distintas estructuras secuenciales y de decisión dentro de la estructura iterativa. Y a partir de ahí no queda más que practicar y preguntar lo que no entiende. Bueno, por ahora lo cerramos. La semana que viene, el martes a 10:30, tenemos las consultas en línea por medio de Zoom en la comisión 107 y el viernes a las 10:30 las consultas en línea para la comisión 104. Para ambos, siempre previamente, les voy a hacer un recordatorio y el envío de la invitación para que nos encontremos en esa hora. Bueno, estudien, suerte y nos encontramos la próxima. Chao.